3:25. Juan 3:25. A la hora que lo tengan, vamos a leer juntos. ¿Ya quedó? ¿Eh? Vamos a leer juntos. Juan 3:25 dice así. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completado. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio yo, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú viniste, Señor, a darnos la salvación y a darnos conocimiento de salvación, entendimiento de lo que tú hiciste por nosotros y lo que sigues haciendo. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice tu palabra, Señor, que lleve fruto, para lo cual lo envías, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Voy a recalcar el versículo 27. Los hombres siempre están discutiendo por cosas terrenales, materiales, aún por aparentemente las espirituales. Estaban discutiendo sobre el bautizo, la purificación, pero bueno, no voy a meter sobre ese tema. Pero después de que están bajo esas pláticas y esa, en cierta forma, enemistad hacia lo que estaba haciendo Jesucristo ya, bautizando, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada. Esto es muy claro para nosotros. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjese, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a comprender, entender algo sobre lo que vamos a ver hoy. Es sobre la manera en que Dios reina y gobierna en todo lado. No puede el hombre recibir nada si no fuere del cielo. Y aquí estaba hablando de los ministerios que Dios da, pero no nomás en ese aspecto. Mire, en el reino de la tierra, aquí, todo se mueve, todo se rige por medio de gobiernos. Y estos gobiernos están formados por jerarquías, por autoridades. Dígame, en todas las áreas, tanto de gobierno, escuelas, casas, patrones, todo tiene ese mismo patrón. Todo se mueve a través de ciertas autoridades, jerarquías, en todas las cosas, ¿verdad? Todo lo que hay, aunque Dios así lo quiso y así lo hizo. Y todo eso viene de arriba es donde se mueve todo. Y luego esto baja a la tierra. Todo lo que hay, todo lo que tienen los hombres en la tierra, dice, viene de arriba, de los cielos, viene de la autoridad única del Dios Padre, ¿verdad? Creador, soberano y autor, no solamente de la vida, hermanos, sino de las cosas que tenemos,
de las cosas que ahora disfrutamos, sea familia, sean hijos, sean trabajo, sea todo, tenemos que reconocer que viene del cielo. Dios ha dado todas las cosas de gracia y de misericordia, no porque las merezcamos, simplemente Dios es un Dios de amor y de dádiva. Todo lo que tiene el hombre en la tierra, aunque no lo reconozca, ¿verdad? Pero viene ¿de dónde? De arriba, viene de los cielos. Y por eso estoy hablando de que hay autoridades. Siempre aquí en la tierra, cuando los gobernadores o los presidentes, quien esté, cuando dan una orden, ¿verdad? Tiene gente que lo ejecute y lo haga, pero tiene que venir primeramente de una autoridad, de un gobierno. Bueno, la única autoridad está en Dios, y toda soberanía y todo control de la tierra está bajo el poder y la autoridad de Dios, y dice que es dado por gracia. Es dado, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado. Dígame, ¿qué trajimos todos los hombres? Nada, nada. Todo lo que tenemos nos ha sido dado de gracia. La vida física, la vida y las cosas materiales, la inteligencia, los dones, los talentos, los ministerios, todo viene de Dios, todo viene del cielo y viene de la gracia de Dios. Dígame, ¿quién merece algo? Nadie, ¿verdad? Es de gracia. Y dice que sea material o sea espiritual, viene del cielo, porque no nada más lo material, sobre todo lo espiritual. Aquí está hablando también de lo espiritual. Un ministerio que Dios le había dado a Juan, ¿verdad? Para bautizar. Pero no solamente lo material, sino lo espiritual, la autoridad que Dios pone ahora, y vamos a entenderlo más adelante. Dios puso autoridades en el mundo, en la tierra, gobierno. Dice que no hay autoridad que no venga de parte de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Y las que hay por Dios han sido establecidas. Claro que el hombre no cree esto. Dios dice que quita y pone reyes. Entonces tenemos que reconocer esto. Lo que tenemos, podemos ser bien agradecidos. Ahora imagínense la salvación. Estamos hablando de cosas terrenales, materiales y aún bendiciones de orden espiritual. Vienen del cielo y vienen por gracia. Ninguno de nosotros, ¿verdad?, lo recibimos por mérito, sino por gracia. Bueno, y toda su creación, también de hombres y de naciones, reinos y gobiernos, nos dice que están bajo la autoridad, bajo el control, el poder de Dios y de Jesucristo. Porque en Efesios 1:15, aunque ya lo hemos leído mucho, pero eso creo, nunca es suficiente. Efesios 1, todo poder, toda autoridad ha sido dada en Jesucristo, y Él la delega a quien Él quiere, como Él quiere, sean a hombres, sean ángeles, sean potestades. Dios la delega también en la tierra. Dice así, ¿ya lo tienen? Es la cabeza de su creación y de su iglesia. Dice así, desde el 15 para entender. Miren lo que oraba Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él, de Jesucristo, de su reino, de todo lo que viene del cielo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros. Un poder, ¿verdad?, que los hombres no alcanzan a ver más que lo material, lo terrenal, y no se lo atribuyen a Dios, sino a ellos, a sus obras, a sus hechos, sabiendo que todo proviene de Dios.
los que creen según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo, principado, autoridad, ya me está hablando de jerarquías, y no solamente de la tierra, sino del cielo, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está bajo los pies, bajo la voluntad, la soberanía de Dios. No es que las cosas salgan al azar o de repente. Dios tiene que tener el control de todas las cosas. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Si entendemos la palabra someter, poner, ¿verdad? Todas las cosas sobre la voluntad, sobre los pies del Señor, las decisiones, todo lo que Él quiere hacer. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la esposa, la cual es su cuerpo, la plenitud que todo lo llena en todo. Bueno, estamos hablando de autoridad, estamos hablando de poder. Todo viene de Dios, todo viene de Jesucristo. El Padre le entregó a Jesucristo todo poder, toda autoridad, todo gobierno. Todo lo que se mueve debajo del cielo está bajo el control de Jesucristo. Y dice que lo dio por cabeza, fíjese, a su iglesia. Ya hemos estado viendo que la iglesia está reconocida como la esposa de Jesucristo. ¿Amén? O sea, nos está hablando que Él como cabeza de su cuerpo, de su iglesia, que es su esposa, también nos ha concedido una autoridad, que ahorita lo vamos a ir discerniendo. ¿Y? Para someter no todas las cosas nosotros, no, el Señor es el que las somete. Dice, nadie ni nada puede estar arriba de la autoridad, del control de Dios y de Jesucristo, ni en la tierra, ni en el cielo, aunque en el cielo haya principados, potestades, querubines, serafines y todos los fines que quieran, ninguno está sobre el poder, sobre la autoridad. ¿Comprendemos lo que es una autoridad, sí o no? Decimos, ¿quién puede gobernar en la tierra? Pues si los reyes, los príncipes o los poderosos, ellos gobiernan y ellos quieren someter a todos bajo su autoridad, pero Jesucristo tiene todo el poder. Nada ni nadie puede estar arriba de la autoridad, del control de Dios y de Jesucristo, ni en la tierra ni en el cielo. Satanás no está arriba del Señor, no está, él está también bajo las plantas del Señor, bajo la voluntad, bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, fíjense que tremendo, ¿no? Y a veces creemos que esa autoridad, bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? De Dios, ni en la tierra ni en el cielo. Debemos de comprender esto. Qué importante es la autoridad, ¿sí o no? Si a ustedes tienen un trabajo en algún lugar o en algún negocio o lo que sea, tienen cierta autoridad y tienen que ejercerla, ¿sí o no? Claro. Bueno, todos tenemos que estar sometidos también a las autoridades civiles y todo lo demás, pero cuanto más tenemos que estar sometidos a la voluntad del Padre, de Jesucristo, nosotros como su cuerpo, su iglesia, ¿verdad? Pero bueno, no hay nadie que se pueda estar arriba de la autoridad de Jesucristo, y esto nos da mucha confianza, mucha fe, porque el hombre cree que él puede estar contra la voluntad de Dios. Dios permite. Miren lo que dice Mateo 10:29. El que el Señor permita las cosas que sucedan como Él quiere, pero no quiere decir que no esté bajo control. Aún las cosas que estén pasando y que para nosotros nos podemos decir, pero ¿por qué pasa? Aún todo lo que pase está bajo el control y hasta dónde los límites de Dios, de Jesucristo. No se pueden pasar esos límites de autoridad de parte de Jesucristo.
para que nosotros confiemos en el Señor, como Josué nos daba un mensaje el sábado, ¿verdad?, sobre la seguridad. ¿Qué seguridad más grande hay de la autoridad de Dios? Dígame, ¿quién puede estar arriba de la autoridad de Dios? Nadie. Mire lo que dice, ¿ya? Dice, porque está hablando arribita de las persecuciones, de las luchas, de que el mundo y la gente siempre va a ir en contra de Dios, de su palabra y de su iglesia. Y les dice, así que no los temáis, no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, menos para el Señor. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Pero usted cree que la gente cree esto? No. Y aquí viene, no se venden 2 pajaritos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra, ¿quién dice? Sin vuestro Padre. Aún ese control, aunque podemos decir, a ese grado llega el control del Señor para poder, ¿verdad?, que no cae un pajarito sin que Dios lo autorice, sin que el Padre diga sí o que diga no, nadie lo va a tirar, porque luego dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. No hay mucho problema para contar los cabellos de Poli y míos, pero los de los greñudos. En fin, o sea, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Qué control tiene el Señor? En cosas y en detalles que decir, pero ¿cómo? ¿En eso quién tiene el control? Parece que es la naturaleza o parece que es el azar, ¿no? Dios dice que tiene un control de sus animalitos, de los pajaritos, de nuestros cabellos. En fin, ya para qué me meto más en esto, ¿verdad? Es verdad que todos los hombres en el mundo, en las naciones, gobiernos, viven, aunque no lo creen y aunque no lo entienden, la palabra de Dios nos dice, el Señor tiene ese control, pero aparte nosotros ya sabemos lo que la palabra de Dios dice con la caída de Adán, desde Adán. Satanás tuvo control sobre el mundo, sobre los hombres, por el pecado. Todo era un plan de Dios, pero todos los hombres del mundo, las naciones, los gobiernos viven bajo la autoridad, bajo el poder, bajo el gobierno del diablo, su reino de pecado y de muerte, aunque ellos no lo puedan creer ni darse cuenta. Mire lo que dice en Primera de Juan 5:18, Primera de Juan. Sabemos que esos versículos los sabemos, los conocemos, pero hay que volvernos a recordar, simplemente para que nos dé la fe, la confianza, que las cosas no suceden al azar, hermano. Las cosas suceden porque Dios las permite, pero las controla. No, tiene un límite hasta donde Él permite. ¿Qué les dije? Primera de Juan 5:18. Dice Juan, sabemos. Claro, lo sabemos, lo tenemos en nuestro corazón, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. ¿Por qué lo sabemos? Y el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero. ¿Cree que el mundo entero va a creer esto? ¿Cree que los gobiernos y los príncipes y toda la gente, sea quien sea, cree que está bajo un poder, una autoridad, un gobierno, un dominio, una esclavitud de Satanás? No, ellos no lo creen, ¿verdad? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Por qué el hombre no reconoce esto? ¿Por qué los hombres, a pesar de que está tan claro en la palabra de Dios, que nos está diciendo que el mundo y toda la gente y todos sus
sistemas y todos los hombres del mundo están bajo el poder, bajo el dominio, bajo la autoridad del diablo. ¿Y cuál es su reino de Satanás? Su reino es el pecado y como consecuencia la muerte. Y aunque ellos no lo puedan creer, porque no lo pueden creer, ellos no creen, ¿verdad? Que están bajo el poder de Satanás, que están dominados por una autoridad satánica que ellos no lo pueden creer. Ni lo pueden tampoco darse cuenta de quién los gobierna en el mundo. Nos dice que es el espíritu de Satanás, el espíritu del diablo. Tremendo, ¿verdad? Y usted le puede decir esto a la gente, a cualquier persona religiosa y lo que sea, ¿verdad? Poderosas, ricos, todo, y no lo van a creer, no lo van a aceptar. Van a decir, ¿cómo? Tú eres un extremista, porque ¿cómo que todos estamos bajo el poder de Satanás? En fin, mire lo que dice Efesios 2:1. ¿Verdad que esto no lo puede creer, aceptar el hombre? Pero ¿sabe qué? Cuando caes en una situación de pecado grave, que caes en situaciones de vicio, gracias, Carlitos, de vicio, de alcoholismo, de drogadicción, de cosas terribles, ¿sabes qué? Y que quieres salir, ahí es cuando te das cuenta que no puedes. A mí me pasó eso. Yo tuve que caer hasta el fondo en esto y quise salir y me di cuenta que nunca podía, que nunca pude salir de ello. Pero tienes que darte cuenta que estaba bajo una esclavitud. Pero el hombre no lo quiere reconocer porque sigue viviendo en el pecado. Ya se acostumbró a vivir ahí. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu. O sea que aquí está hablando no solo de la carne, sino el espíritu que opera en la carne, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, todo el mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos, todos hermanos, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, porque ahí es donde opera el espíritu de Satanás, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, pero de la carne del pecado y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de Satanás, hermanos, ¿verdad? Por naturaleza, hijos de ira. Éramos hijos de Satanás porque estábamos bajo su poder, su autoridad, su dominio. Y aquí los apóstoles están diciendo ellos mismos su testimonio, ¿no? Y a lo mejor no puede decir, las mujeres, bueno, nunca han caído, a lo mejor muchas hermanitas, en un problema así fuerte, grave, de ningún punto. Pero eso no importa. Ahorita vamos a ver que todos vivimos bajo una esclavitud satánica de pecado. No importa, todos. Dicen, y éramos por naturales hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero sí, es muy religioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y miren nada más, y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí está hablando de una resurrección espiritual, porque la resurrección de los muertos finalmente no está hablando de esta, no está hablando de una resurrección de vida, de verdad, de nuestra alma, que estaba muerta, atacada en el pecado, atascada. Y Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínate, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Tú crees que Jesucristo iba a llevar a alguien a los lugares celestiales mientras no hubiera sido perdonado, limpio, libre del pecado? El pecado no puede estar en la presencia de Dios. Tuvo que limpiar nuestra vida, sacarnos de la esclavitud del pecado para trasladarnos, sentarnos a la diestra del Padre
con el Cristo nuestro Señor. Fíjese hasta dónde nos ha llevado el Señor. O sea, lo que nos está diciendo, después de haber sido cautivos, hijos de Satanás, ahora nos levanta, nos limpia, nos perdona los pecados, nos salva de la esclavitud de Satanás y nos lleva a su reino. Y fíjese, y aquí ya no quiero hablar otra cosa, pero al decirnos que estamos a la diestra con el Señor, está hablando de autoridad también. Está hablando de autoridad de parte de Dios. Pero bueno, entonces comprendemos que todos están bajo el reino, el dominio del pecado y de la muerte. Aunque no lo puedan creer, no lo puedan darse cuenta, ¿quién los gobierna? El hombre, nos dice la palabra, que es esclavo del pecado. No puedes oír lo que digan los religiosos, no puedes decir lo que digan el hombre. La palabra nos dice que el hombre es esclavo del pecado. No puede por el mismo hombre ser libre de la naturaleza del pecado que tiene en su carne y que tenemos todavía en la carne. ¿Y qué es naturaleza? Del diablo, es una ley espiritual, es una ley espiritual del demonio. Creo que esto lo ejemplica perfectamente el Señor en Juan 8:31, ¿verdad? Cuando tiene esa controversia también con... Pues ahora sí, siempre vamos a tener esa, no solo rivalidad, sino controversia contra los hijos de Satanás. ¿Por qué? No importa que sean muy religiosos, no importa que se digan ser de lo que sean. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, fíjese, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Y ya ve que a todos les gusta y hablan, y sin ser ni siquiera libres, y predican este versículo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero siguen siendo esclavos de Satanás. Luego dice: respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo. ¿El esclavo no queda en la casa? Claro que no. El esclavo no va a ir a la casa del padre, el esclavo es echado fuera. No queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué estaba diciendo? Libres del pecado, libres de la naturaleza caída satánica que tenemos todos los hombres. Así nacimos, ¿verdad? ¿Qué sois? Dice: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham en la carne. ¿Creen que por ser descendientes de fulano, de sutano, aún de Abraham en la carne, eso los hace libres? No, nadie nace libre del pecado. Todos nacemos bajo la esclavitud. No importa que sea hijo de Abraham, todos somos pecadores y nacemos bajo esa naturaleza. Dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en nosotros, ¿no? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Les decía: ¿quién era vuestro padre? El diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Como hoy dice la gente, nuestro padre es Dios, pero son unos asesinos, son unos ladrones, unos maricones, unos estafadores. ¿Y qué más? Sígale. Todo, ¿verdad? Pero son hijos de Dios. No es cierto, idólatras. Dice, Jesús les dijo: si fues hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Por qué no hacen las obras de Abraham? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿De quién? El diablo. Esas son las obras. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Sí, cómo no, sí, cómo no. Es lo mismo que dice la gente, que tienen un padre que es Dios, pero sus obras no dan testimonio de que sean hijos de Dios.
son hijos de Satanás y seguirán siendo siempre hijos de Satanás si Cristo no los liberta, ¿verdad? Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y nos sigue hablando. Entonces, aquí está muy clarito. El hombre es esclavo del pecado. No puede por él mismo hombre ser libre. Estamos hablando de una naturaleza, de una ley del pecado que tenemos en la carne, que es una naturaleza de pecado del diablo. Ahora, solamente Jesucristo nos puede libertar, pero para eso tienes que reconocer que eres esclavo del pecado y de muchas situaciones que todavía puedes traer en ti, en mi propia carne, y que Cristo quiere libertarnos de envidia, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, herejía, todas estas cosas. Decimos, eso no es pecado. Sí es pecado, y de todo eso Dios nos quiere libertar, Jesucristo. Dice, ¿verdad? Ahora, aquí ven, voy a aclarar esto. Creen, como los judíos, que por practicar, por hacer ciertas cosas, ritos, tradiciones, obras de una religión, cualquiera que sea. Aquí estaba hablando de los judíos. Ellos estaban apoyando en obras religiosas que hacían. Y que por esas obras, ¿entienden? Creen que por esas obras ya podían ser libres. ¿Se pueden poner la kipa? ¿Se pueden circuncidar? Lo que están haciendo, y eso los va a hacer libres. Que no eran circuncidados los judíos, que no traían todo tipo de rito, de tradición, y se ponían todo y hacían todo, y sin embargo eran hijos de Satanás todavía, y hacían lo que Satanás quería y les mandaba hacer. Entonces no importa, creen que por ritos, tradiciones, obras de una religión, sea judía, sea católica. Ay, soy católico, apostólico y romano, pero eres un sinvergüenza, un ladrón, un vicioso, un marihuano, es todo lo que quieras. Pero eso no lo tomas en cuenta, ¿verdad? En fin, o por ser budista, no importa las obras que hagan los romanos, los budistas, los evangélicos, ¿no? Porque no por hacer obras evangélicas, ritos y también y mandamientos de hombre, nosotros no nos vamos a salvar por guardar el Shabbat. Somos bendecidos por guardar las fiestas de Dios, pero nos salvamos por la sangre de Jesucristo, compréndalo. Si no, vamos a caber en los ritos como los judíos. Ay, no, yo guardo los días. No guardas nada, hombre. Guarda la palabra de Dios como es, y no la vas a poder guardar sin el Espíritu Santo. Te estás engañando, confesando y creyendo por una, haciendo obras. Y somos libres. Ay, sí, cómo no, ¿verdad? Creen que son libres. Como decían aquí y como dicen hoy los judíos, los romanos, los mesiánicos judíos, que creen mitad judío y mitad cristiano. No, o eres cristiano o eres judío. Y si eres judío estás amolado. Y si eres cristiano, pero verdadero, renacido, ¿verdad? No nomás como todas las religiones. Entonces no es por ninguno, católicos. Mire lo que dice Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Entonces, ay, mira esa persona, qué buena es, religioso, hace esto, hace lo otro. Bueno, pues puedes hacer lo que quieras, pero eso no te da la garantía de que eres un hijo de Dios. Colosenses 2:18, ¿qué dice ahí? Dice, ¿ya lo tienen? Nadie os prive de vuestro premio, porque eso es lo que quiere ser el diablo, ¿verdad? Privarnos de la gracia, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Que ponte esto, quítate el otro y haz esto, haz lo otro. Dice, de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece
con el crecimiento que da Dios por el Espíritu, por su palabra. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, tradiciones, ritos, mandamientos, no importa la religión que sea, rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, y podemos añadirle ni comas, y que esto, y que el otro, y aquello, ¿verdad? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres religiosos, judíos, religiosos, católicos, evangélicos, no importa, cosas que todas se destruyen con el uso, claro. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. En culto voluntario, pues sí, es que yo lo hago, yo tengo. Y en humildad, uy, sí, qué humilde, ¿verdad? En humildad y en duro trato del cuerpo, claro, se abstienen de esto, del otro, duro trato del cuerpo. ¿Pero de qué les sirve? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos, contra el pecado de la carne, no tienen valor. Hazte, ponte de cabeza, haz cualquier tipo de obra religiosa, vete caminando al Tepeyac con una piedra en la cabeza y con un nopal, con espinas, haz lo que quieras, pero no te va a servir para nada, para que el pecado desaparezca de ti. Es una ley interna. ¿Qué la gente que va a entender esto, verdad? Está viviendo bajo esa ley y Satanás no les permite ni siquiera escuchar la palabra de Dios, ni siquiera oírla. Sigue siendo, es que yo soy religioso católico, es que yo soy judío, es que yo soy protestante. No eres nada más que eres un pecador empedernido, que nunca vas a poder dejar de practicar el pecado hasta que Cristo te liberte. Bueno, entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que la naturaleza del diablo es naturaleza de pecado, tanto en este caso, de los judíos, de los romanos. Dice, ¿quién mató al Señor Jesucristo? Tanto judíos como romanos en aquel tiempo. ¿Quién persigue hoy a los hijos de Dios? Todos los religiosos, ¿verdad? ¿De qué les sirvió tener su religión? De tener todo lo que tenían los judíos, sus sacrificios y todo. Mire, mientras haya codicia, envidia, pleitos, ira, contiendas, odio, mentira, robo, traición y todo tipo de cosas de estas, dime, ¿de qué te aprovecha que hagas todo lo que quieras? Que te hagas lo que quieras. Mientras en tu corazón viva todo esto, ninguna obra que puedas hacer te va a quitar esto de tu corazón, más que el Espíritu de Dios y la sangre. Mientras los hombres sigan practicando cualquiera de estas cosas de pecado, no son libres. Por eso lo que el Señor viene es a libertarnos, hermanos, de estas cosas. Si todavía tienes ira, contienda, envidia, pleito, ira, tantas cosas que es pecado, no es en nuestro corazón. A eso vino Jesucristo, ¿verdad? A libertarnos. Mientras el hombre siga haciendo y practicando cualquiera de estas cosas de pecado, no son libres. Y ninguna autoridad, ningún poder de hombre, ninguna religión, ningún gobierno, leyes, reglas humanas o de iglesias o de religiones, porque hacen sus leyes y sus reglas. Dígame, ¿de qué les sirve hacer leyes y reglas? Como los gobiernos, ¿no? Imponen una ley y una regla, nunca la van a cumplir. Creen que por imponer leyes o reglas el hombre va a cambiar, nunca va a cambiar. Y aunque las cumpla, va a seguir siendo pecador en su naturaleza. Entonces se dan cuenta, ¿verdad? Ninguna autoridad, ningún poder, ninguna religión, gobierno, leyes, reglas de religiones, de iglesias, pueden librarnos de la autoridad, del poder, del control, de la naturaleza del pecado que está en el cuerpo y en la carne del hombre, del diablo. ¿Y saben por qué? Porque todas estas leyes, reglas, mandamientos, solamente son leyes materiales,
materiales, físicas, hermano, ¿verdad? Y el pecado es una ley espiritual. El pecado es una ley espiritual que es del diablo. No porque tengas una religión como nosotros decíamos, ¿no? Ay, es que yo soy religioso. ¿Y de qué te servía? ¿Me entiendes? Ninguna ley del hombre, porque son leyes físicas, materiales. Lo único que nos liberta de la ley del pecado es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién nos libertó? Pero tienes que caer primeramente bien bajo en el pecado para que reconozcas tu naturaleza caída y muerta. Y entonces si es que el Espíritu de Dios te lo permite, clamar, libertad del pecado. Entonces, si eres hijo de Dios, el Señor te va a libertar. Entonces, se dan cuenta que nadie nos puede librar de la autoridad, del poder, de la naturaleza del pecado, del diablo, porque todas son leyes, mandamientos, reglas de la carne, pero no son espirituales, son materiales. Los hombres creen que por leyes de los hombres, de las naciones o religiosas o de los gobiernos, que ellos hacen e implantan y te obligan a hacerlos a los hombres, a las naciones, todas son leyes materiales, todas son leyes físicas, materiales, y no pueden hacerlos libres de la naturaleza del diablo, del pecado. Se debe discernir, ahora cada uno de nosotros, discernir de qué nos vino a libertar Jesucristo, hermano. ¿De qué nos vino a libertar? Debemos de discernirlo. ¿Cuáles son las obras de Satanás? ¿Cuáles son las obras de Satanás a través de la carne? ¿Y cuáles son las obras del Espíritu Santo? Como nos dice Gálatas, ¿verdad? ¿De dónde nacen? ¿De dónde nacen las obras de la carne? De nosotros mismos, de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿De dónde nacen las obras del Espíritu? Pues del Espíritu Santo, ¿verdad? Y son muy diferentes. Nacen y se originan unos en la carne misma del hombre y otros en el Espíritu de Dios. Son obras diferentes. Ya conocemos cuáles son las obras de la carne y del Espíritu. Y el Señor lo dijo claramente: por sus frutos. ¿Cómo se conoce un árbol? No hay otra manera. Por los frutos. Por los frutos. El Señor lo dijo, ¿verdad? Está hablando de obras. Si es limón, no vino limoncina, tiene que dar limones, ¿no? ¿Y cómo da limones? Qué bárbaro. ¿Cómo da? ¿Verdad? Si espera, tiene que dar lo que tiene que dar y se acabó. No puede evitarlo, hermano. No puede evitarlo. No puedes evitar dar los frutos de tu naturaleza. Son inevitables, no los pueden ocultar tampoco. Satanás tarde que temprano tiene que dar los frutos que no son de Dios y los que son. Ahora, vea cómo, ya voy a terminar, no se preocupe, cómo el Señor nos muestra su poder, su autoridad, su gobierno en el cielo, en la tierra, aunque el hombre no lo reconozca. Pero ¿saben que en el cielo sí reconoce Satanás quién tiene el poder, quién tiene la autoridad? Él no es poder y autoridad. Quien la tiene es Jesucristo. El mismo diablo está bajo la autoridad de Jesucristo y del Padre. La prueba está en qué pasó con Job. Cuando vino esa prueba, ¿quién le permitió tocar a Job? Dios. Si Dios le ha dicho: te me largas de aquí, chamuco, cochino, y te vas con tus hijos. Pero lo permitió, sí, y también le dio un límite, y cuando acabó la prueba, lo libertó y se acabó. Y el chamuco hubiera querido seguirle, ¿verdad? Pero Dios sí se da cuenta como quién domina a quién tiene la autoridad. ¿Qué va a pasar con el anticristo? Que no me dice la palabra que Dios le permitió tener ese poder, ese control que va a tener. ¿Quién permite todo esto? Dios, pero hasta un límite. No se pueden extralimitar. Entonces, para que veamos que el poder y la autoridad
¿verdad? Son de Dios. Y de la naturaleza caída del hombre son sus propias obras, sean de Dios por el Espíritu o sean de la carne y del pecado de Satanás. El lobo es lobo por su naturaleza, hermanos. Bueno, esto lo tenemos que decir porque en las iglesias se tiene que dar esto también. Bueno, aquí somos muy poquitos ahorita, ¿verdad? Pero siempre ha pasado esto. El lobo, como dice, ¿verdad? El lobo es lobo, pero por su naturaleza. Y aunque se ponga un disfraz de oveja, su propia naturaleza, sus obras, lo van a traicionar, lo van a descubrir. Aquí en la iglesia han pasado muchas situaciones que parecían ser verdaderos, pero tarde que temprano sus obras, los frutos tienen que salir, hermano. Ahora, esto es lo que cada uno de nosotros, yo aquí, todos ustedes, Juan Poli, ahorita, todos ustedes, veo, Juanito, Beto, veo los frutos que no son de un año. Nuestro hermano Che, o sea, son frutos de cuánto tiempo. Ya se hubieran visto frutos, ¿no? Tarde que temprano los frutos de aquellos que no son van a salir. Pero aquí la cuestión es que ustedes tienen que discernirlo, hermanos, ¿verdad? Tienen que discernir cuando verdaderamente, porque esto va a seguir, y bueno, ya no falta mucho, pero siempre ha pasado. Y a veces, ¿cuántos viendo los frutos de las personas todavía los defienden? Todavía defienden los frutos de esas personas. Ya no digo nombre porque luego empiezan las acusaciones. ¿Verdad? Todavía defienden viendo los frutos que tienen esa gente y todavía los consideran. Pero hermano, por eso hay que discernir cuando son esos frutos, hermano, ya están a la vista y todavía lo están considerando. Termino con 2 de Corintios 11:12. Aquí es donde ustedes tienen que, todos, ¿no? Porque siempre nos agarran de bajada. Y a veces por consentidores, somos consentidores. Pero la ventaja es que el Señor finalmente es, como digamos el mensaje pasado, es el que corta o el que permite que termine la obra en cada uno de nosotros. 2:11. Por eso vean lo que dice desde 11:12. Decía Pablo: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo o hijos de Cristo, lo que sea. Ni no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza. Por eso el Señor siempre nos está advirtiendo de las situaciones de los frutos, de que tenemos que ver, y los árboles y de todo. Dice, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pues vean nomás al chamucote del, ¿cómo se llamaba? Del Francisco de ahorita, del papalote, fue chino. Imagínate, ¿no? Cómo se disfraza, ¿no? Hasta le cambia la voz, como si fuera, ¿verdad? Pero es un chamucote que si tarde que temprano le van a salir, bueno, ya le salieron cuernos y cola, ¿verdad? Pero dice, ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, conforme a sus obras. Por eso no nos equivoquemos, hermanitos. Las obras nos van a manifestar la naturaleza de todas estas personas y que siguen habiendo, pero las obras son las que al final van a determinar si son hijos de Dios o son del aire, pero del aire de las tinieblas, ¿verdad? Del aire malo. Ya termino entonces. El Padre Jesucristo ahora, ¿ok? Fíjese, hablando de la autoridad, termino. El Padre y Jesucristo no puede delegar
no puede dar su autoridad espiritual ¿a quién? Porque la autoridad que el Señor nos delegó es una autoridad espiritual, ¿verdad, Chenchito? No es una autoridad como las naciones y los gobiernos, y como el hombre quiere. Ay, dime que ya, hazme ser rey, hazme ser, yo no sé, gobierno, no. Nos dejó una autoridad espiritual. ¿Usted cree que el Señor va a delegar su autoridad al mundo? ¿A las naciones? ¿A las religiones? No, ¿cómo va a delegar su autoridad espiritual? Esos tienen una autoridad espiritual, pero del demonio, como el judaísmo, catolicismo. Pero la autoridad de Cristo por el Espíritu Santo, ¿a quién la va a delegar? A su esposa, a su iglesia, nada más, hermano, nada más. No hay otra autoridad fuera de Jesucristo delegada sobre su iglesia. Lo delega a su iglesia, a su esposa, una autoridad espiritual, no carnal, no material, como las naciones, ¿verdad? Y es una autoridad contra el pecado, contra Satanás. Es una autoridad que tenemos contra el pecado, hermano, que es la naturaleza de Satanás. Tú puedes reprender ese sentimiento, ese deseo, esa pasión, ¿no? Pero si no lo haces, entonces, ¿qué está pasando? Y contra el demonio. Tenemos que ejercer esa autoridad, hermanos. No estamos hablando de una autoridad material, física, de agarrar a golpes, ¿no? Es una autoridad espiritual. ¿Cómo la tuvo Jesucristo cuando estuvo en la tierra? Por su palabra y por su Espíritu Santo, contra toda autoridad que se levante contra el reino de Dios, de Jesucristo, a través del diablo y el pecado. ¿Sabemos quién se levanta contra el reino de Dios? Satanás, ¿verdad? Y esa autoridad la tiene la iglesia. Estamos hablando de una autoridad espiritual, ¿no? La delegó el Señor a su iglesia. De darle muchas gracias, que si nos da esa, por eso le dijo el Señor a los apóstoles, que les daba poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del demonio y nada nos dañará. No dijo, vayan y ejerzan esa autoridad contra el Nerón, contra el Herodes o contra los... No, eso no nos importa. La autoridad, el poder que Dios nos da es contra estos demonios de maldad que están ejerciendo, ¿verdad?, dominio en los hombres, no para ir a pelear con los hombres. Vamos a dar gracias a Dios, querido José.